Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy traemos una noticia que está dejando al mundo en shock. A sus 43 años, Meryem Uzerli, la inolvidable Hürrem Sultan del Sultán, rompió el silencio después de tanto tiempo y sus palabras sorprendieron a millones de fans en todo el mundo. Antes de empezar con esta revelación, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguna novedad, ninguna curiosidad y siempre estarás al día con las historias más impactantes de las celebridades. Meryem Uzerli nació el 12 de agosto de 1983 en la ciudad alemana de Kassel, en un hogar donde las culturas se entrelazaban de manera natural. Su padre provenía de Turquía, mientras que su madre era alemana. Desde niña vivió entre dos mundos distintos, absorbiendo costumbres, idiomas y formas de ver la vida que más adelante marcarían su camino personal y profesional. La mezcla de raíces no fue una barrera, sino una oportunidad para comprender realidades diferentes, algo que se reflejó en su sensibilidad artística desde los primeros años. Su interés por las artes apareció temprano. Mientras otros niños se entretenían con juegos simples, ella encontraba en el teatro escolar un refugio para expresar emociones y dar vida a personajes imaginarios. La capacidad de transmitir sentimientos llamó la atención de profesores y familiares, quienes la animaron a seguir desarrollando ese talento. Así, la pasión por la actuación se convirtió poco a poco en una meta concreta. Consciente de que el talento debía ir acompañado de formación, decidió estudiar en la Freies Schauspielschule Hamburg, una escuela dedicada a las artes dramáticas en Alemania. Allí pasó años intensos de preparación, enfrentando ejercicios rigurosos de interpretación, voz y movimiento. La disciplina de esos años le dio herramientas sólidas para dominar la escena y la confianza necesaria para atreverse a proyectos más grandes. Su carrera profesional comenzó en producciones pequeñas de cine y televisión alemana. Aunque los papeles eran modestos, cada participación era para ella una oportunidad de aprendizaje. Interpretó personajes secundarios, apareció en cortometrajes y se involucró en proyectos independientes que le permitieron experimentar estilos distintos. Esa etapa inicial estuvo marcada por la perseverancia y el esfuerzo silencioso de quien sabe que cada paso suma, incluso cuando la recompensa parece lejana. Lo que la diferenciaba de otras actrices jóvenes no era únicamente la técnica, sino la intensidad emocional con la que habitaba cada rol. Los directores que trabajaron con ella destacaban su entrega y la capacidad de transformarse por completo en sus personajes. Sin embargo, aún faltaba la oportunidad que cambiara su rumbo y la sacara de un círculo de trabajos discretos. En esos años, Meryem vivía con la sensación de que algo importante estaba por llegar. Su experiencia en Alemania le había dado una base sólida, pero su identidad turca, heredada de su padre, la conectaba con una cultura rica en historias que aún no había explorado a fondo. No imaginaba que esa conexión con sus raíces la llevaría a un escenario mucho mayor y que su rostro terminaría siendo reconocido en países lejanos, donde su nombre se transformaría en sinónimo de talento y carisma. Así se fue tejiendo el inicio de un camino lleno de sacrificios, esperanzas y trabajo constante. La joven actriz que un día jugó en escenarios escolares estaba a punto de dar un salto que cambiaría su vida por completo. Y ese salto llegaría gracias a una serie que no solo se convertiría en un fenómeno televisivo en Turquía, sino que también alcanzaría rincones del mundo que ella nunca imaginó. El año 2011 marcó un antes y un después en la carrera de Meryem Uzerli. Tras un extenso proceso de selección, fue elegida entre muchas candidatas para interpretar a Hürrem Sultan en la serie histórica Mutesem YZYL, conocida en español como El Siglo Magnífico. El proyecto no era uno más. Se trataba de una producción ambiciosa que buscaba retratar la vida en la corte otomana durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los periodos más fascinantes y poderosos del Imperio Otomano. La llegada de Meryem al elenco sorprendió a muchos. No era una actriz ampliamente conocida en Turquía y su experiencia previa se limitaba a producciones alemanas. Sin embargo, su audición mostró algo distinto, una fuerza dramática capaz de dar vida a un personaje complejo, lleno de ambiciones, pasiones y contradicciones. Esa autenticidad convenció a los productores de que ella era la indicada. El estreno fue un éxito inmediato. En pocos capítulos, la audiencia quedó atrapada por la trama, especialmente por la actuación de Meryem.
Su interpretación de Hürrem Sultán no solo transmitía la fragilidad de una mujer que debía adaptarse a un entorno hostil, sino también la astucia de quien aprendía a manejar el poder en un mundo dominado por intrigas políticas. La crítica la elogió y el público la convirtió en favorita. La serie se transformó en un fenómeno cultural. No se trataba únicamente de entretenimiento, sino de una producción que despertaba curiosidad histórica y al mismo tiempo generaba debate sobre los valores, las costumbres y la influencia del pasado otomano en la Turquía moderna. Gracias a ello, Muhteşem Yzyl fue vendida a numerosos países, expandiéndose por Europa, Medio Oriente, América Latina y Asia. De pronto, Meryem dejó de ser una actriz desconocida para convertirse en una figura internacional. Su rostro apareció en portadas de revistas, su nombre circulaba en redes sociales y las entrevistas se multiplicaban. Lo que más llamaba la atención era cómo una mujer criada en Alemania había logrado encarnar a una de las figuras más emblemáticas de la historia otomana con tanta naturalidad. El impacto no se limitó a la fama. La actriz también se convirtió en un símbolo de conexión cultural entre Turquía y el resto del mundo. Los espectadores encontraban en ella un puente entre distintas tradiciones, algo que la hacía aún más atractiva y cercana. El personaje de Hürrem se volvió parte de la identidad popular y Meryem, sin proponérselo, pasó a ser un referente de la nueva era de la televisión turca. Sin embargo, con la popularidad también llegaron desafíos. Las exigencias del rodaje, la presión mediática y la necesidad de mantener siempre un alto nivel de interpretación empezaron a pesar en su vida personal. Lo que parecía un sueño alcanzado escondía también pruebas duras que pondrían en juego su salud y su estabilidad emocional. Así, la historia de éxito se fue mezclando con sombras que pocos podían imaginar. El camino que la había llevado al reconocimiento mundial estaba lejos de haber terminado. Lo que vendría después revelaría la fragilidad detrás del brillo y mostraría que incluso los íconos tienen batallas que librar en silencio. El éxito de Muhteşem Yzyl no tardó en transformar por completo la vida de Meryem Uzerli. Su interpretación de Hürrem Sultán fue tan poderosa que, en cuestión de meses, comenzó a recibir los reconocimientos más importantes de la televisión turca. Premios de mejor actriz llegaron a sus manos, confirmando que lo que el público percibía también era respaldado por la crítica especializada. Cada galardón se convertía en un recordatorio de que había alcanzado un nivel que pocos imaginaban cuando aún trabajaba en producciones discretas en Alemania. La prensa comenzó a llamarla la estrella internacional de Turquía. El título no era exagerado. En países tan distantes como Chile, Egipto, Rusia o Pakistán, su rostro era conocido y admirado. Las telenovelas turcas ya estaban abriendo caminos en mercados internacionales, pero el personaje de Hürrem representó un punto de quiebre que consolidó el prestigio de estas producciones en el extranjero. Para millones de personas, el nombre de Meryem Uzerli se convirtió en sinónimo de talento y fuerza interpretativa. La fama abrió nuevas puertas. Grandes marcas la buscaron para ser imagen de campañas publicitarias que circulaban en televisión, revistas y vallas urbanas. Ella aparecía promocionando desde productos de lujo hasta firmas de moda, consolidándose como un ícono que trascendía el mundo de la actuación. Los contratos publicitarios se multiplicaban y la agenda de eventos internacionales la llevaba de un país a otro. Alfombras rojas, festivales de cine y conferencias comenzaron a formar parte de su vida cotidiana, mostrándola no solo como actriz, sino como una embajadora cultural de Turquía. Al mismo tiempo, Meryem decidió no limitarse únicamente a la televisión. Buscó ampliar su trayectoria en el cine, aceptando papeles en producciones que le permitieran mostrar facetas distintas de su capacidad artística. La pantalla grande significaba un nuevo reto y, al enfrentarlo, demostraba que su talento no estaba encasillado en un único formato. Aunque el éxito de la serie era un referente inevitable, ella deseaba que el público reconociera que su carrera tenía múltiples dimensiones. La actriz, sin embargo, no dejaba de ser consciente del peso que traía consigo la popularidad. Cada paso que daba era seguido de cerca por cámaras y periodistas. La atención mediática, que en un principio resultaba halagadora, también traía consigo exigencias constantes. Se esperaba de ella perfección en cada aparición, carisma en cada entrevista y un rendimiento impecable en cada proyecto. Esa presión comenzó a instalarse silenciosamente en su vida diaria, aunque en ese momento pocos lo notaban.
Con todo, la etapa de ascenso fue marcada por brillo y logros. Meryl parecía vivir el sueño de cualquier actriz: reconocimiento mundial, contratos atractivos, seguidores fieles y la posibilidad de elegir proyectos con libertad. Pero detrás de los aplausos y de los flashes, comenzaban a aparecer signos de agotamiento que todavía no eran visibles para el gran público. Su carrera subía como la espuma, pero pronto descubriría que mantener ese ritmo tenía un costo emocional inesperado. En 2013, en el momento más intenso de Mutese MYZYL, ocurrió lo inesperado. Mary Muserli tomó la decisión de dejar la serie en pleno auge de la trama. El anuncio sorprendió no solo a los fanáticos, sino también a los productores y compañeros de elenco. Nadie imaginaba que la actriz que encarnaba a Hurrem con tanta pasión estaba atravesando un proceso interno de gran dificultad. La causa de su salida fue atribuida a problemas de salud emocional, una realidad que hasta entonces se mantenía oculta tras las cámaras. La noticia se convirtió en tema central de la prensa turca e internacional. Los titulares hablaban del abandono de la gran protagonista y las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos medios la criticaron con dureza, acusándola de dejar un proyecto histórico en su punto más alto. Sin embargo, muchos admiradores salieron en su defensa, recordando que, detrás de la fama, había una persona vulnerable que necesitaba cuidar de sí misma antes que cualquier éxito profesional. La situación abrió un debate más amplio sobre la presión a la que están sometidos los artistas en la industria del entretenimiento. El ritmo de grabaciones, la exposición mediática y las exigencias constantes no daban espacio para pausas. En el caso de Meryl, la acumulación de estrés derivó en un colapso emocional que la obligó a detenerse. Por primera vez, los focos dejaron de iluminar a la actriz y se enfocaron en la fragilidad humana que había detrás de su imagen pública. Durante meses, ella se mantuvo lejos de la televisión y de los eventos sociales. Necesitaba tiempo para recuperarse, reflexionar y encontrar nuevamente un equilibrio. Ese retiro fue un proceso doloroso, pero también revelador. Alejada de los escenarios, se dio cuenta de cuánto había entregado a su carrera y de cómo había descuidado su bienestar personal. El impacto de su ausencia en la serie fue profundo. Los guionistas tuvieron que modificar tramas, los fanáticos expresaron su descontento y las audiencias debatieron sobre la continuidad del programa. Sin embargo, para Meryl la prioridad era salvar su salud. Comprendió que la fama podía esperar, pero su estabilidad emocional no. Pese a las críticas de ciertos sectores, el apoyo de sus seguidores se convirtió en un sostén fundamental. Mensajes de aliento llegaron desde distintas partes del mundo, recordándole que su valor no estaba únicamente en la pantalla, sino en la persona que era. Esa ola de solidaridad le permitió atravesar una de las etapas más difíciles de su vida profesional. Lo que parecía una caída también significó un punto de inflexión. Al detenerse, Meryl encontró la posibilidad de replantear el rumbo de su carrera y de su vida personal. La actriz que había conquistado al mundo descubría que, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, era posible renacer. Y aunque el futuro aún estaba lleno de interrogantes, el camino hacia una nueva etapa acababa de comenzar. La vida personal de Mary Muserli también estuvo marcada por momentos intensos que no pasaron desapercibidos para la prensa. Durante las grabaciones de Mutese MYZYL, mantuvo un vínculo sentimental con su compañero de escena Ali Terhenk, el actor encargado de dar vida al sultán Suleimán. La relación entre ambos despertó gran interés mediático, ya que eran las dos figuras principales de una de las producciones más exitosas de la televisión turca. El romance, sin embargo, estuvo rodeado de controversia. Halit estaba casado en ese momento, lo que convirtió el vínculo en tema de debate en programas de espectáculos y portadas de revistas. Mientras algunos lo veían como una historia de amor surgida en medio de la ficción y la realidad, otros lo criticaban duramente por el trasfondo de infidelidad. La presión de la opinión pública y las tensiones internas hicieron que la relación no prosperara, dejando secuelas emocionales en ambos. Para Meryl, el final de aquel capítulo personal fue doloroso y transformador. Aprendió a ser más cautelosa y a proteger su intimidad frente a los medios. El desgaste provocado por los rumores y la constante exposición la llevaron a adoptar una postura más reservada en los años siguientes. Entendió que la fama podía invadir cualquier aspecto de su vida, incluso aquellos que deseaba mantener lejos de los reflectores.
Tiempo después, encontró una nueva oportunidad en el amor con el empresario turco Kanates. La relación fue diferente, marcada por la expectativa de construir una familia estable. Fruto de esa unión nació en 2014 su hija, Lara Gemine, quien desde entonces se convirtió en el centro de su vida. La maternidad transformó a Meryem de una manera profunda, dándole fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El nacimiento de Lara fue un punto de inflexión. A partir de entonces, la actriz priorizó la crianza de su hija y su bienestar personal por encima de cualquier otra cosa. Decidió mantener su vida amorosa en un plano discreto, evitando la exposición mediática que tanto daño le había causado en el pasado. Aunque los periodistas seguían con interés sus pasos, Meryem dejó claro que no deseaba repetir experiencias de dolor y polémica. La maternidad también le permitió redescubrir una faceta tierna y protectora de sí misma. En entrevistas posteriores, explicó que ser madre la ayudó a encontrar equilibrio en medio de la inestabilidad de su carrera. Lara se convirtió en un faro que la guiaba, un motivo real para luchar contra las dificultades y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante. De esa manera, la vida amorosa y familiar de Meryem se fue construyendo entre altibajos. Lo que comenzó con un romance mediático lleno de polémicas terminó transformándose en una etapa más serena, donde la maternidad y la búsqueda de estabilidad se volvieron protagonistas. Sin embargo, mientras encontraba consuelo en su hija, seguía enfrentando otra lucha silenciosa que no podía ser ignorada: los problemas de salud que habían comenzado en plena cúspide de su carrera y que pronto se harían públicos. Mientras millones de personas la admiraban como la fascinante Hürrem Sultan, Meryem Uzerli libraba una batalla interna mucho más dura. Durante las exigentes grabaciones de Muhteşem YZYL comenzó a experimentar señales de agotamiento extremo. El ritmo de trabajo era agotador, las jornadas largas y la presión mediática insoportable. Con el paso del tiempo, esa carga derivó en un cuadro de burnout acompañado de una depresión profunda que afectaba tanto su vida profesional como personal. La situación se agravó hasta el punto en que Meryem necesitó atención médica urgente. Fue internada en una clínica en Alemania, su país natal, donde inició un tratamiento intensivo. El objetivo era estabilizar su estado emocional y ayudarla a recuperar energías tras meses de desgaste. Para el público, la noticia fue impactante. Detrás del brillo y la fama, había una mujer que sufría en silencio, recordando a todos que la salud mental no distingue entre personas comunes y celebridades. Al hablar públicamente sobre su condición, Meryem rompió un tabú en la industria del entretenimiento turco. La depresión y el burnout rara vez eran temas abordados con seriedad, y muchos artistas preferían ocultar sus problemas por miedo al estigma. Ella, en cambio, decidió exponer su fragilidad, reconociendo que no podía seguir sosteniendo una vida basada únicamente en exigencias externas. Su sinceridad provocó un cambio en la conversación pública, dando visibilidad a un tema que afectaba a miles de personas. La valentía con la que compartió su experiencia inspiró a muchos de sus seguidores. Fieles de distintas edades comenzaron a enviarle mensajes agradeciendo su honestidad, porque en sus palabras encontraban un reflejo de sus propias luchas. Para quienes atravesaban procesos similares, escuchar a una figura reconocida admitir su vulnerabilidad era un alivio y un recordatorio de que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. El tratamiento en Alemania le permitió comenzar una lenta recuperación. No fue un camino fácil. La depresión no desaparece de un día para otro y requiere disciplina, apoyo médico y acompañamiento emocional. Meryem aprendió a poner límites, a reconocer cuando necesitaba descansar y a valorar aspectos de la vida que antes quedaban relegados por el trabajo. Aunque su ausencia de la pantalla generaba incertidumbre, ella comprendió que este proceso era necesario para volver a encontrar su equilibrio. Con el tiempo, la actriz se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia mostraba que incluso en medio de las caídas más dolorosas era posible levantarse. La batalla contra la depresión la marcó profundamente, pero también la ayudó a redefinir sus prioridades y a recordar que la salud siempre debía estar por encima de la fama. Ese aprendizaje, aunque costoso, le permitió reconstruirse y prepararse para nuevos desafíos que seguirían llegando en los años siguientes. El mundo del espectáculo siempre ha estado marcado por una constante presión estética, y la carrera de Meryem Uzerli no fue la excepción.
Con el paso de los años, la actriz decidió someterse a algunos procedimientos estéticos que rápidamente llamaron la atención de la prensa turca. Cada cambio en su rostro o en su figura se convertía en tema de conversación en programas de televisión y en debates en redes sociales. Aunque algunas personas la elogiaban, otras la criticaban con dureza, olvidando que detrás de esa imagen había una mujer sometida a exigencias profesionales y sociales. En entrevistas posteriores, Meryem habló con honestidad sobre esa realidad. Explicó que las actrices suelen vivir bajo la lupa constante del público y que muchas veces se ven obligadas a mantener una apariencia perfecta que resulta inalcanzable. Reconoció que los retoques estéticos eran una forma de responder a esa presión, aunque también señaló que comprendía lo peligroso que podía ser depender únicamente de la imagen para sostener una carrera. A diferencia de otros artistas que prefieren guardar silencio sobre este tipo de decisiones, ella optó por tratarlas con naturalidad. Admitió que había pasado por transformaciones físicas, pero aclaró que lo hacía siempre con la intención de sentirse bien consigo misma, no para cumplir con estándares irreales. Subrayó que lo esencial era mantener la salud, tanto física como mental, y que ningún procedimiento podía sustituir el valor de la autenticidad. Las reacciones a sus declaraciones fueron variadas. Mientras una parte del público la apoyaba por su transparencia y por señalar un problema real en la industria, otra seguía juzgándola con comentarios superficiales. Sin embargo, Meryem no permitió que esas críticas definieran su vida. Aprendió a separar su identidad personal de las expectativas ajenas y a priorizar su bienestar por encima de las opiniones externas. Lo cierto es que la actriz supo mantener su esencia más allá de las transformaciones visibles. Aunque los cambios físicos eran evidentes, su talento interpretativo y su carisma seguían intactos. Su autenticidad frente a las cámaras y su capacidad de transmitir emociones demostraban que la verdadera belleza no estaba en cumplir con moldes estéticos, sino en conectar con las personas de manera genuina. La experiencia también la llevó a reflexionar sobre el impacto de la imagen en las nuevas generaciones. En diversas entrevistas animó a los jóvenes a valorarse por lo que son y no por cómo lucen, recordando que la apariencia nunca debería ser la única medida del éxito. Para Meryem, la belleza tenía que ser entendida como un equilibrio entre el cuidado físico, la fortaleza emocional y la honestidad consigo mismo. De esa manera, las cirugías y los retoques estéticos que marcaron su trayectoria no se convirtieron en un tabú ni en una vergüenza. Al contrario, se transformaron en una oportunidad para visibilizar un tema sensible y abrir conversaciones necesarias sobre la presión estética en la industria del entretenimiento. Sin embargo, mientras aprendía a lidiar con la mirada crítica del público, en su vida personal comenzaban a surgir pérdidas y momentos de dolor que dejarían huellas aún más profundas que cualquier transformación externa. La fama, aunque brilla intensamente, también trae consigo sombras difíciles de sobrellevar. En el caso de Meryem Uzerli, uno de los aspectos más dolorosos fue enfrentar rupturas de amistades dentro del medio artístico. La competitividad y las tensiones propias del estrellato generaron distancias con personas que en algún momento consideró cercanas. Esa sensación de traición y soledad se hizo evidente en distintos periodos de su vida, recordándole que no todas las relaciones podían resistir el peso de la fama. A las dificultades en el ámbito profesional se sumó la distancia con su familia. Aunque siempre mantuvo un vínculo fuerte con sus raíces, hubo etapas en las que, debido a compromisos laborales y a la exposición mediática, estuvo alejada de sus seres queridos. Esa separación resultó especialmente dura durante los momentos de crisis emocional, cuando más necesitaba apoyo. La ausencia de la familia en instantes clave aumentaba el sentimiento de vulnerabilidad y le recordaba que el precio del éxito podía ser demasiado alto. En entrevistas sinceras, Meryem reconoció que hubo noches en las que se sintió completamente sola a pesar de estar rodeada de cámaras y admiradores. El contraste entre el aplauso público y el vacío personal era uno de los desafíos más dolorosos de su carrera. La gente veía a la actriz sonriente en las pantallas, pero detrás de esa imagen había lágrimas, silencios y luchas internas que pocos conocían. A pesar de todo, la actriz encontró una fuente inagotable de fuerza en su hija, Lara. Desde su nacimiento en 2014, la niña se convirtió en su mayor motivación. En los días difíciles, era el rostro de su hija el que le recordaba por qué debía seguir adelante.
La maternidad le dio una razón para levantarse incluso en medio de las caídas más dolorosas. Lara representaba no solo el amor más puro, sino también la esperanza de construir un future distinto, libre de los errores y heridas del pasado. Merim aprendió a transformar el dolor en impulso. En lugar de dejarse vencer por las pérdidas y decepciones, buscó convertir esas experiencias en lecciones de vida. Reconoció que la soledad, aunque dura, también le había permitido descubrir su propia resiliencia. Entendió que no podía controlar lo que los demás hacían, pero sí cómo respondía a esas circunstancias. Esa madurez la fue fortaleciendo y le permitió mirar hacia adelante con más serenidad. En el camino, la actriz también encontró consuelo en el arte. La actuación seguía siendo su refugio, el lugar donde podía canalizar sus emociones y darles un sentido. Cada personaje era una oportunidad para expresar aquello que muchas veces no podía decir con palabras. El escenario, aunque exigente, también le ofrecía la posibilidad de sanar. Así, entre pérdidas y momentos de dolor personal, Merim descubrió que su vida estaba llena de contrastes. El brillo de la fama convivía con la oscuridad de la soledad, y el éxito público con heridas privadas. Pero, gracias a su hija y a su propia capacidad de resiliencia, aprendió que incluso en medio de las pruebas más duras siempre hay una razón para seguir avanzando. Después de su abrupta salida de Mutesem YZYL, Merim Uzerli tomó una decisión drástica: alejarse por completo de la industria del entretenimiento y vivir un periodo de aislamiento que le permitiera sanar. El ritmo frenético de las grabaciones y la presión mediática habían dejado cicatrices profundas en su vida personal y emocional. Era necesario detenerse, dar un paso atrás y reencontrarse consigo misma lejos de los focos y de las expectativas externas. Ese alejamiento no fue fácil. La prensa turca y extranjera seguía con atención cada uno de sus movimientos. Los rumores sobre su futuro profesional eran constantes, pero ella eligió el silencio. Prefirió no responder a las especulaciones y se refugió en un entorno que le diera paz. Fue entonces cuando decidió regresar a Alemania, su país natal, donde podía reconectar con sus raíces y con la tranquilidad de una vida más sencilla. En Alemania, Merim se concentró en reconstruir su equilibrio personal. Lejos de la presión pública, se dedicó a su hija y a actividades cotidianas que antes parecían imposibles dentro de su agenda sobrecargada. Caminar por las calles sin ser asediada por cámaras, compartir momentos en familia y disfrutar de un anonimato relativo le dieron la posibilidad de recuperar fuerzas. Ese tiempo de calma fue esencial para comprender que no todo en la vida debía girar en torno a la fama. Con el paso de los años, y ya más fortalecida, Merim decidió regresar al mundo artístico, pero esta vez bajo sus propios términos. No buscaba cantidad de proyectos ni la exposición masiva que antes había marcado su carrera. Al contrario, quería calidad, roles significativos que le permitieran expresar su talento sin sacrificar su bienestar. Así, comenzó a participar en producciones más selectivas, tanto en cine como en televisión, eligiendo cuidadosamente los guiones que aceptaba. Este retorno marcó un renacimiento en su trayectoria. No era la misma joven que había alcanzado la fama de manera vertiginosa con Hürrem Sultan. Ahora era una mujer más consciente de sus límites, de sus prioridades y del valor de elegir con sabiduría. Esa madurez se reflejaba en sus actuaciones, donde transmitía una profundidad emocional fruto de sus propias experiencias de vida. El público recibió con entusiasmo su regreso. Aunque ya no aparecía en cada portada ni en proyectos continuos, su presencia seguía siendo significativa. La ausencia había generado nostalgia, y su vuelta fue celebrada como la reaparición de una artista que todavía tenía mucho para ofrecer. La diferencia era que esta vez Merim se mostraba más firme, serena y auténtica. La etapa de aislamiento, lejos de ser un retroceso, se convirtió en una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Fue un periodo de silencio que le permitió renacer, elegir un nuevo camino y reconciliarse con su pasión por la actuación sin caer en los mismos errores del pasado. Lo que parecía una retirada definitiva se transformó en el inicio de una nueva fase, más equilibrada y consciente. Un comienzo que, sin duda, preparaba el terreno para las lecciones más importantes de su vida. La historia de Merim Uzerli demuestra que la fama no siempre es sinónimo de felicidad. Su trayectoria está llena de conquistas impresionantes,
pero también de desafíos personales que pusieron a prueba su resistencia. El reconocimiento internacional, los premios y el cariño del público fueron logros indiscutibles, pero detrás de ellos existieron momentos de soledad, dolor y crisis emocionales que casi la llevaron al límite. Con el tiempo, la actriz comprendió que ningún éxito valía más que su bienestar y el de su hija. La salud mental, que antes descuidaba en medio de jornadas interminables, se transformó en su prioridad. Aprendió a reconocer sus límites, a decir no cuando era necesario y a no aceptar proyectos que atentaran contra su estabilidad. Esa decisión, aunque la alejaba en ocasiones de la exposición constante, le permitió vivir con mayor serenidad. La maternidad fue otro de los pilares fundamentales en su proceso de superación. Su hija Lara no solo le brindó compañía en los momentos de mayor oscuridad, sino que también se convirtió en la razón principal para seguir adelante. Cada sonrisa de la niña era un recordatorio de que había algo mucho más importante que la fama o los aplausos. Gracias a ella, Meryem encontró fuerzas para luchar contra la depresión y el desgaste que la industria había dejado en su vida. Con estas experiencias, Meryem se convirtió en un ejemplo de resiliencia. No se limitó a superar sus dificultades en silencio, sino que compartió abiertamente sus luchas, inspirando a otros que atravesaban situaciones similares. Su decisión de hablar sobre la depresión y el burnout rompió barreras y dio voz a un tema que muchas veces se mantenía oculto. Para sus seguidores, ella dejó de ser solo una actriz famosa para convertirse en un símbolo de humanidad y fortaleza. Hoy, el legado de Meryem va más allá de Hürrem Sultan, el personaje que la catapultó al estrellato. Si bien siempre será recordada como la inolvidable figura de Muhtesem YZYL, su verdadera trascendencia está en mostrar que detrás de cada artista existe una persona real, con fragilidades y sueños, capaz de reinventarse una y otra vez. El aprendizaje que transmite su historia es claro: la fama puede otorgar reconocimiento, pero también impone desafíos enormes. Lo que marca la diferencia es la capacidad de priorizar lo esencial, de entender que la salud y la familia son el verdadero motor de la vida. Meryem aprendió esa lección a través de experiencias dolorosas, pero también a través de la fuerza del amor maternal y de la búsqueda constante de autenticidad. De esta manera, su vida se ha transformado en un relato de superación que inspira a miles. No es únicamente la actriz que conquistó las pantallas, sino una mujer fuerte, humana e inspiradora que demuestra que siempre es posible recomenzar, aprender y salir adelante. Y aunque su camino aún continúa, lo que ha dejado hasta ahora es un ejemplo duradero de coraje y reinvención. Y bien, ¿qué opinas de esta confesión tan sorprendente de Meryem Uzerli? ¿Esperabas que hablara de esto ahora, a sus 43 años? Queremos mucho saber tu opinión, así que deja tu comentario aquí abajo, porque es muy importante para nosotros. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos. De esta manera ayudas a que nuestra comunidad crezca y te mantienes siempre actualizado con las noticias más emocionantes del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.